y si alguno quiere participar, me puede decir. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, entonces esto es el contenido de la charla que vamos a ver. Primero vamos a ver un poquito de entender, recordar, y si algunos están en semestres bien abajo, la homeostasis del sodio del agua, qué es la hiponatremia, cómo se clasifica y cuáles son las principales causas de hiponatremia, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, el manejo y por último, las complicaciones que podemos tener. Bueno, entonces, homeostasis del sodio del agua. Tenemos que recordar primero cómo se divide el agua corporal total. Recuerden que el agua corporal total es el 60% del peso en hombres y 55% en mujeres aproximadamente. Y tenemos diferentes compartimentos. Tenemos el compartimento del líquido intracelular y el extracelular, que se va a dividir en plasma sanguíneo y líquido intersticial. Y todos están en comunicación a través de membranas semipermeables. También tenemos que recordar un poquito cuál es la concentración de sodio en cada uno de los compartimentos. Entonces, pues como ya saben, el sodio está principalmente extracelular, entonces la concentración es aproximadamente 145 miliequivalentes, y intracelular pues es más poquito, ¿no? Vamos a recordar también la osmolaridad. La osmolaridad pues es la cantidad de solutos osmóticamente activos en una unidad de volumen y en el plasma está dado por la siguiente fórmula. Pero no sé si alguno sabe más o menos cuál es la diferencia entre osmolaridad y tonicidad. Si alguien quiere decirlo. Bueno, entonces, la osmolaridad, como les dije, es simplemente la concentración de 2 moles de solutos osmóticamente activos y la tonicidad es la capacidad que tienen esos solutos para transportar, para arrastrar agua. ¿Listo? Entonces, esta es la fórmula de osmolaridad, ¿sí? Pero, por ejemplo, el BUN, la fórmula de tonicidad no estaría aparte del nitrógeno ureico en sangre, porque si bien el nitrógeno ureico en sangre es unos mol, en la vida real se equilibra a través de las membranas, entonces el arrastre de agua con este soluto no es tan efectivo como lo sería con el sodio. Entonces aquí lo que quiero resaltar es sobre todo, miren, el sodio, o sea, prácticamente la osmolaridad del plasma depende casi enteramente de la concentración de sodio. Y acá quisiera prestar atención a esas dos fórmulas para que miremos un poquito la diferencia que hay entre dos tipos de volúmenes. Entonces, tenemos el volumen del líquido extracelular y el agua corporal total, ¿cierto? el, el volumen del líquido extracelular que se va a traducir prácticamente en el plasma, en el volumen circulante efectivo, que es la cantidad de volumen que hay para que se perfundan los tejidos, va a ser directamente proporcional al contenido extracelular de sodio. Entonces esto téngalo bien claro. El volumen del líquido extracelular y más específicamente el volumen circulante efectivo depende del sodio. ¿Listo? Mientras que el agua corporal total va a depender es de la osmolaridad. Entonces esas son diferencias bien importantes. Bueno, entonces, como ya les había dicho, entonces la cantidad de sodio determina el volumen del líquido extracelular y la osmolaridad determina el volumen del agua corporal total. Es importante entender cómo se va a regular esto, las dos cosas. Entonces, los sensores, recuérdenlos porque de esto vamos a hablar ahorita. Las vías, no se les olvide que es esto de los péptidos natriuréticos auriculares y ventriculares. ¿Alguien se acuerda cuál es el efecto de los péptidos natriuréticos? Pues es obvio, pero ¿qué hace? ¿Cómo se liberan? ¿Cuál es el sensor? ¿Por qué se liberan? Bueno, entonces, Creo dime, que me acuerdo. dime. ¿Tú Eh, me dices tu nombre? Ah, Valentina, Valentina, listo. Valentina, sí. Era por como sobrecarga, ¿no? Cuando hay dilatación ¿Dilatación de qué? ventricular, Más por la auricular, sobrecarga de ¿listo? Más presiones. auricular. Ah, ok. Al aumentar la capacitancia venosa, o sea, el retorno venoso, eso dilata las aurículas y ahí hay receptores de baja presión, lo que hace que se liberen los péptidos auriculares, los péptidos natriuréticos auriculares. Bueno, muy bien. Entonces, para regular el volumen circulante efectivo, pues tenemos 4 vías. Pues no los voy a explicar en este momento porque ustedes pues se la saben. Solamente quiero resaltar esta vía, que es la de la arginina vasopresina aquí en el volumen circulante efectivo, porque si bien esta solamente se activa cuando el volumen circulante efectivo es muy bajito. ¿Listo?
las que funcionan principalmente pues van a ser estas tres: el eje renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso autónomo y los péptidos natriuréticos. El último, la vasopresina, se activa más tarde cuando el volumen circulante efectivo disminuye demasiado, porque es mejor tener agua que no tener nada. El agua corporal total sí se regula casi exclusivamente por la arginina vasopresina, porque recordemos pues que la arginina vasopresina actúa en el conducto colector y lo que va a hacer es que se exprese, o sea, que se secreten en las membranas de las células renales acuaporinas que a través de la osmolaridad que hay diferente entre la médula y la luz del túbulo va a absorber únicamente agua. ¿Listo? Entonces, eso es importante, solamente se va a absorber agua. Y por último, aquí en esta parte, les quisiera mencionar una cosa muy importante que es cómo las células regulan o sensan que hay un cambio en la osmolaridad. Entonces, ¿cómo se adaptan más bien? Entonces, si aquí disminuimos la osmolaridad extracelular, pues, ¿qué va a pasar? Aquí van a haber, dentro de la célula van a haber solutos osmóticamente activos, lo que va a hacer que entre el agua. Si entra el agua, la célula se hincha. Eso deforma el citoesqueleto celular, lo que hace que se activen mecanismos de señalización celular que va a disminuir la producción de osmolitos orgánicos por dentro de la célula, como serían estos tres, por ejemplo. Esto es un mecanismo de regulación crónica. ¿Listo? Quiero que sepan eso. Entonces, como disminuyen acá los productos, los solutos osmóticamente activos, entonces pues la osmolaridad se puede equilibrar y al final se termina deshinchando. Entonces esto no se les olvide, es una adaptación crónica y va a ser bien importante para ahorita lo que vamos a hablar. Y esto pasa sobre todo en las células del sistema nervioso central. Bueno, entonces, ahora sí comencemos. Entonces, la hiponatremia, ¿qué es? Pues la disminución del sodio. ¿Pero cuánto? Más o menos el sodio normal es de 136 a 145, entonces menor o igual a 135 va a ser miliequivalentes por litro. Van a ver que en algunas partes hay miliequivalentes por litro y milimoles por litro. En este caso, como el sodio solamente tiene una valencia, pues van a ser iguales, ¿listo? Entonces, para que no se confundan. La osmolaridad, pues va a ser de 281 a 295 miliosmoles por litro. Y también lo tenemos, eso pues es la definición, menos de 135. La duración, la hiponatremia pues se va a dividir en dos, si es aguda o crónica. La aguda es menos de 48 horas y la crónica es mayor o igual de 48 horas o que tengamos inicio desconocido. Eso va a ser bien, bien importante. Y también podemos clasificar la hiponatremia por severidad. Hiponatremia leve, moderado, severa, pues con estos valores que ven acá. Esto se relaciona también con los síntomas que puede tener el paciente, ¿listo? Entonces, hay diferentes tipos de hiponatremia. ¿Listo? Entonces ya vimos que la hiponatremia es esa disminución del sodio. Pero dependiendo de cómo esté la osmolaridad, también la podemos clasificar. Entonces podemos tener hiponatremia hipotónica, en que la osmolaridad pues, va a ser menor a 280. Ya les mostré la fórmula de cómo calcular la osmolaridad. Podemos tener hiponatremia isotónica, que la osmolaridad está normal, o incluso hiponatremia hipertónica, en la que la osmolaridad es mayor a 295. Hay diferentes causas de esas hiponatremias y vamos a ver aquí la principal, que es la hiponatremia hipotónica. Esta hiponatremia hipotónica, que pues, la osmolaridad está disminuida porque como vimos al principio el sodio es el principal osmol, el principal osmol del plasma, entonces pues es lógico pensar que al disminuir el sodio pues va a también disminuir la osmolaridad. Entonces la hiponatremia hipotónica, como les dije, se puede clasificar en volumen. Entonces tenemos la hipovolémica, en el que el líquido extracelular está disminuido. Lo podemos dividir en causas renales y no renales. Entonces, en causas renales, falla renal aguda en la fase poliúrica. Bueno, la falla renal pues tiene diferentes fases. Tenemos una fase como de iniciación, luego una fase oligúrica que dura aproximadamente 2 semanas y luego una fase poliúrica. En esa fase poliúrica es generalmente donde los pacientes pues pueden presentar esta hiponatremia hipotónica hipovolémica. Los diuréticos, entonces, aquí es importante que sepan que son principalmente las tiacidas. ¿Alguien recuerda cuál es el mecanismo de acción de las tiacidas y dónde actúan? ¿En qué parte de la nefrona? En el túbulo contorneado distal y Muy pues bien. inhiben ahí un transportador de cloro sodio. Listo, muy bien. Son principalmente las tiacidas, ¿listo? Los diuréticos de asa, pues que actúan en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, si bien pues son natriuréticos, no causan tanta hiponatremia como las tiacidas.
Deficiencia mineral o corticoides, entonces podemos tener dos, enfermedad, pues si es autoinmune, la enfermedad de Addison, o si no, el hipoaldosteronismo propiamente. Entonces eso sería una acidosis tubular renal tipo 4 de hipoaldosteronismo, pero el más común es la enfermedad de Addison. Entonces no se les olvide, la enfermedad de Addison, pues es que hay una respuesta autoinmune contra las enzimas que hay en la glándula suprarrenal. Entonces, pues la producción de tanto cortisol y aldosterona principalmente se van a ver comprometidas. Y una patología que es curiosa que se llama cerebro perdedor de sal, que se da sobre todo después de hemorragias subaracnoideas o en traumas cráneoencefálicos y no se sabe muy bien por qué, pero este daño genera aumento de la liberación de péptido natriurético cerebral, ¿sí? BNP, y pues eso ocasiona la hiponatremia. Las causas extrarrenales, pues diarrea, vómito, pues por razones obvias, no se les olvide que lo principal que se pierde en la diarrea es el sodio. En el vómito genera, aparte de que se puede perder sodio, el vómito genera, ¿alguien sabe qué estado ácido-base genera, qué desequilibrio ácido-base genera el vómito? Pues el ese es ácido clorhídrico, entonces si uno vomita ácido, ¿qué le va a dar? Alcalosis metabólica. ¿Listo? Entonces, esa alcalosis metabólica hace que los riñones quieran excretar más bicarbonato junto con sodio. Entonces, aparte de esa pérdida, el vómito hace que se pierda sodio por el riñón. En las pérdidas cutáneas, pues en insuficiencia cutánea, como serían los quemados, personas que tengan pemfigo vulgaris o síndrome de Stevens-Johnson, pues la piel se compromete y por ahí van a comenzar a perder electrolitos. O la hemorragia, propiamente dicha. Entonces, en la hemorragia, pues es hipovolémica claramente, pero da hiponatremia hipotónica porque por los mecanismos de regulación, cuando la hemorragia es muy marcada, aumenta la liberación de vasopresina y eso hace que se absorba solamente agua. Entonces, eso va a ir disminuyendo los niveles de sodio. Porque pues en una hemorragia uno estaría perdiendo al mismo tiempo agua y sal. Entonces, no tendría que cambiar la concentración, pero por los mecanismos reguladores, sobre todo por la vasopresina, entonces hace que se pierda más sal que agua. Pues sodio. Listo. Esta es de aquí resaltemos las tiacidas, que es la principal causa de hiponatremia. Luego tenemos la eubolémica, en el que el líquido extracelular está normal. En esta hiponatremia, pues miremos las causas. Entonces, tenemos el síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética. En el SIAD, pues se secreta mucha hormona antidiurética, lo que hace que aumente la cantidad de vasopresina y absorba un montón de agua. Entonces, al final va a terminar diluyendo el sodio. Uno podría pensar que es hipervolémica, ¿no? Porque se está reabsorbiendo y reabsorbiendo agua, pero es euvolémica por los mecanismos reguladores, sobre todo por los péptidos natriuréticos. Listo, entonces, aparte de que se está diluyendo el agua, el aumento del volumen activa los receptores de baja presión de la aurícula. Entonces, eso hace que se liberen péptidos natriuréticos y se elimine toda la cantidad de agua y sodio. Entonces, por eso es euvolémica. Es importante que sepan que el SIAD es euvolémico. Hiponatremia asociada al ejercicio es un tipo de hiponatremia aguda en el que hay una liberación también de vasopresina y aparte de eso, por las bebidas que puedan consumir los deportistas durante el ejercicio, les puede dar una hiponatremia aguda que puede ser severa. La falla renal aguda o crónica, pues puede ser euvolémica, igual dar hiponatremia. Entonces no se les olvide los electrolitos que cambian en la falla renal. ¿Quién me dice qué electrolitos suben y qué electrolitos bajan en la falla renal? Creo que bajan sodio y calcio Muy y bien. suben pues los otros como potasio, no sé si cloro, Fosfato, magnesio, muy bien, fosfato. excelente. Entonces, baja sodio, calcio y suben los otros. Esta es deficiencia de glucocorticoides. Si es solo glucocorticoides, da euvolémica. Si es por aldosterona, si también incluye la aldosterona, pues va a dar hipovolémica. Y el hipotiroidismo severo, que no se sabe muy bien por qué es, pero se ha asociado a hiponatremia euvolémica. En esta deficiencia de glucocorticoides, pues algo que pueda causar exclusivamente deficiencia de glucocorticoides, pues será, por ejemplo,
el secundario, ¿no? El que sea por disminución de la liberación de ACTH. Tenemos causas extrarrenales de volémica, entonces disminución del consumo de sodio, que ocurre sobre todo en las personas mayores que les dicen, no, no puede comer sodio, bájele un montón al sodio. Y pues no es que no pueda comer sodio, o sea, porque el sodio es importante, es parte de la homeostasis. Lo importante es que tiene que limitarse un poquito el consumo de sodio, pero las bajas dietas en sodio muy, muy bajas también se asocian a aumento de la mortalidad. Esta está mal, o sea, esta estaba en el anterior, no sé por qué quedó acá. Infusiones excesivas de soluciones hipotónicas, igual. Si uno está infundiendo a un paciente con alguna solución y es hipotónica por alguna razón, pues le va a dar hiponatremia. Y la polidipsia primaria, ¿sí? Que es un trastorno más como psiquiátrico en la que en la que la persona tiene la obsesión por estar tomando y tomando agua. Entonces al final pues se va a diluir el sodio. Y la hipervolémica tiene causas pues más fáciles de recordar, pues el líquido extracelular es aumentado. Tenemos la falla renal aguda en la fase oligúrica, que es la primera que se presenta, y la falla renal crónica, claramente. Y las causas extrarrenales, las dos tienen la misma fisiopatología, entonces en la insuficiencia cardíaca congestiva, pues disminuye la compliancia del ventrículo derecho, lo que hace que se acumule agua y disminuye el volumen sistólico y se active la vasopresina, lo que hace que se reabsorba más solamente agua y no y termine diluyendo el sodio. En la cirrosis hepática pasa algo similar y aquí quisiera agregar uno que es el síndrome nefrótico. ¿Listo? El síndrome nefrótico también se asocia a hiponatremia, hipotónica, hipervolémica. Es por la misma razón de lo que les decía de la vasopresina. Bueno, esas eran las hipotónicas que se conocen como hiponatremias verdaderas, ¿no? Pues porque el, es lo que uno espera. Pero también tenemos las dos hiponatremias. Entonces tenemos la hiponatremia hipertónica. Esta pues está causado por aumento de un osmol diferente al sodio. O sea, el sodio baja, pero hay otro osmol que está subiendo, como por ejemplo en la hiperglucemia. Entonces en un paciente sobre todo que tenga eh, estado hiperglucémico, hiperosmolar, pues entonces va a tener la glucosa por encima de 600, lo que hace que a pesar de que pueda tener el sodio disminuido, el, la glucosa haga que la osmolaridad sea hipertónica. Pero es importante saber lo siguiente. En la hiponatremia hipertónica por hiperglucemia, pues la glucosa osmóticamente activa y va a traer agua hacia pues de las células, hacia el volumen, hacia el espacio intravascular. Por lo tanto, pues eso terminaría disminuyendo la concentración de sodio. Sin embargo, se ha visto en, que no es tan así, o sea, que uno, a pesar de que la glucosa haga eso, debe corregir el sodio porque hay un factor que hace que el aumento de glucosa disminuya el sodio, pero no de manera verdadera. Entonces, hay una fórmula para la corrección del sodio. Siempre es importante que un paciente tenga hiperglucemia, corregir el sodio con esta fórmula. O se puede decir que por cada 100 miligramos de glucosa que aumente, el sodio va a bajar en 0. En 24 miliequivalentes por litro. Entonces, es importante siempre, siempre, siempre corregir el sodio. Si tenemos un paciente con estado hiperglucémico, hiperosmolar y corregimos el sodio y nos da normal, el paciente no tiene hiponatremia, se trata del estado hiperglucémico, hiperosmolar normal. Si corregimos el sodio y nos da hiponatremia, entonces sí se clasifica como una hiponatremia hipertónica y pues tenemos que reponer el sodio, ¿listo? Otras, pues, infusión de manitol, pues porque el manitol, pues sabemos que es osmóticamente activo y pues puede dar algo similar. Por último, tenemos la hiponatremia isotónica, que esta sí se clasifica más con la palabra correcta pseudohiponatremia, porque esta está causada es más por otras cosas que interfieren con la prueba del laboratorio, sobre todo el aumento de los triglicéridos o de las proteínas en sangre. Entonces, por ejemplo, pues hipertrigliceridemia sabemos que hay, pero por ejemplo, aumento de las proteínas, un mieloma múltiple, no, sí, o una ma, macroglobulinemia de Waldenton. Entonces, no se les olvide. En este contexto, la hiponatremia isotónica, sabemos que pues, puede estar dada por eso, entonces no se debe corregir el sodio, pues por razones obvias. Otra cosa que puede dar hiponatremia isotónica es el síndrome de TURB.
Esto es síndrome de resección prostática transuretral, que es que pues están reseccionando la próstata a través de la uretra y están que lavan y lavan y lavan, pero con solución isotónica, al final los capilares de la próstata terminan absorbiendo eso y pues da hiponatremia isotónica. Entonces la hiponatremia isotónica no se le corre porque el principal problema, como les quería contar acá, de la hiponatremia, lo que nos preocupa es el edema cerebral, ¿no? Como hay disminución de la osmolaridad, pues las células cerebrales comienzan a absorber agua. Y eso se asocia a diferentes síntomas. Entonces, por eso les decía que la verdadera hiponatremia, la que verdaderamente nos preocupa, es la que disminuye la concentración osmolar. Las otras, pues, se deben corregir, pero no van a causar esto, ¿sí? Entonces, es más, al contrario, en el estado hiperglucémico hiperosmolar, lo que nos va a preocupar más es la deshidratación, más que el edema. Entonces, esto era lo que les decía de agudo y crónico. Agudo, pues menos de 48 horas, crónico mayor o igual a 48 horas. Entonces, estos síntomas se presentan por el grado de edema cerebral y se correlacionan mucho, o sea, sobre todo estos severos se correlacionan mucho cuando la concentración de sodio extracelular disminuye, eh, es menor a 120 miliequivalentes por litro. Entonces, ¿qué va a pasar en el agudo? Disminución del estado de conciencia, pudiendo llegar a coma, convulsiones, dolor de cabeza, náuseas, vómito y falla respiratoria. Importante. Estos, sobre todo esta disminución del estado de conciencia, convulsiones y otros síntomas neurológicos, pues la falla respiratoria nos van a condicionar síntomas de severidad y eso es importante tenerlo en cuenta. En la crónica, no se les olvide que en la crónica ocurrió lo que ya les dije de la adaptación celular a la disminución de la osmolaridad extracelular. Entonces pueden ser asintomáticos, ¿sí? Porque ya las células se adaptaron, entonces ya se equilibraron, pero pueden tener otros síntomas. Entonces pérdidas de memoria, alteración de la marcha, debilidad muscular y pues lo mismo, cefalea o mareo. Entonces, si solicitamos unos electrolitos y nos da pues que el sodio está menor a 135, lo primero que tenemos que hacer es confirmar la hiponatremia, o sea, decir que verdaderamente está disminuido, excluir la hiperglucemia, o sea, tomar una glucometría y pues hallar la osmolaridad. Eh, Después de confirmar verdaderamente la hiponatremia, tenemos que medir la osmolaridad urinaria y el sodio urinario. Esto es para un algoritmo que ya les voy a decir. Entonces, la osmolaridad urinaria nos va a servir para saber cómo está en este momento la arginina vasopresina. Entonces, si la osmolaridad urinaria está muy elevada, eso quiere decir que la orina está muy concentrada, que eso quiere decir que la arginina vasopresina está funcionando, que está reabsorbiendo todo el agua del conducto colector. Mientras que si la osmolaridad urinaria está disminuida, la vasopresina puede estar pues actuando fisiológicamente a lo que le corresponde, ¿sí? O sea, que no está activa. Y el sodio urinario nos sirve para ver compromiso renal. ¿Por qué? Porque el sodio urinario nos va a hablar más es del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, dependiendo de cómo esté el sodio, o sea, se supone que el sodio, que se debería absorber un montón de sodio, ¿cierto? Pero si el sodio urinario está elevado es porque puede haber algo en el riñón que no esté funcionando fisiológicamente. Para hallar la osmolaridad urinaria es esta simple fórmula. En el parcial de orina nos dan densidad urinaria, ¿sí? Que va como de 1010 a 1035. Eso se le resta 1000 y se multiplica por 33, que es esta fórmula la dio la doctora Mejía en la clase. Entonces nos sirve para hallar esa osmolaridad urinaria. Y el sodio urinario pues también se puede pedir. Entonces, esperen a miro esto. Listo. Entonces, hiponatremia. Nos dio menor a 135. Confirmamos que efectivamente es hiponatremia. Miramos la glucosa que para ver si no hay hiperglucemia, y miramos la osmolaridad sérica. ¿Listo? Si nos confirmamos la hiponatremia y la osmolaridad sérica nos da baja, entonces tenemos una pues hiponatremia hipotónica. Si es normal, pues isotónica y si es aumentada, hipertónica. Pero nos vamos a centrar más en esta parte, que es la parte que más nos va a preocupar para el paciente. Entonces, pues vamos a ver los síntomas. Entonces ya les dije que hay diferentes síntomas, si es agudo crónico. Entonces, si sabemos que es agudo, pues tenemos que tratar inmediatamente la hiponatremia, y ya ahorita les voy a explicar cómo tratar la hiponatremia aguda, porque si no se trata de una hiponatremia aguda o severamente sintomática, el paciente va a entrar en edema cerebral y puede terminar en una herniación cerebral y hipertensión endocraniana. Si no tiene síntomas de que sea aguda, entonces ahí sí podemos medir la osmolaridad urinaria
Entonces ya les dije, si la osmolaridad urinaria nos da alta, es porque la hormona antidiurética está activa, entonces la orina está concentrada. Si nos da baja, es porque está actuando fisiológicamente a lo que le corresponde, ¿no? Pues porque si uno tiene hiponatremia, no quisiera tener la vasopresina aumentada, pues porque eso va a diluir más el sodio. Entonces, si está baja, vamos a pensar más en estas cosas, sobre todo polidipsia primaria y bajo consumo de sodio. ¿Listo? Entonces, porque en la polidipsia primaria la vasopresina va a estar disminuida. Si es alta, entonces lo que vamos a hacer es mirar la cantidad del sodio urinario o la fracción excretada de sodio. ¿Listo? Que también hay unas fórmulas para eso. Si es bajo el sodio, eso significa que el riñón está absorbiendo el sodio, entonces el sistema renina-angiotensina-aldosterona está funcionando. Y si es alto, quiere decir que no está funcionando. Entonces hay algo en el riñón que no está permitiendo que se reabsorba el sodio. Entonces ahí vamos a tener las pérdidas renales o las pérdidas extrarrenales. ¿Listo? Entonces, después miramos el estado volémico del paciente y pues esto puede ser clínico, el estado volémico puede mirarse clínicamente, pero hay otras formas en las que nos podemos guiar. Es sobre todo difícil diferenciar el hipovolémico del euvolémico. ¿Listo? Entonces, si el sodio urinario está alto, quiere decir que hay algo en el riñón. Entonces, después miramos la volemia y miramos. Si está hipovolémico, pues miramos las causas que ya les dije. Euvolémico, las mismas causas que ya les dije. Hipervolémico, pues aquí falla renal. Si el sistema renina-angiotensina está bien, eso quiere decir que el riñón no es el problema, entonces vamos a ver las causas extrarrenales. Entonces, si está hipovolémico, pues lo que les había dicho, y si está hipervolémico, estas otras cosas. Listo, entonces este es un algoritmo relativamente sencillo. De nuevo, confirmamos la hiponatremia. Si está aguda, lo tratamos. Si no está aguda, miramos la osmolaridad urinaria. Después miramos el sodio urinario, la fracción excretada de sodio. Y después vamos a clasificar al paciente según el estado clínico que lo veamos de la volemia y podemos hallar la causa. Ahora, si es muy difícil como hallar el estado volémico del paciente clínicamente, sobre todo, como les digo, el hipovolémico y el euvolémico, podemos utilizar esta herramienta que nos recomienda esta guía, que es la fracción excretada de ácido úrico. ¿Listo? Entonces, una fracción excretada de ácido úrico menor del 12% sugiere que hay disminución del volumen circulante efectivo. Y si es mayor al 12%, sugiere que el volumen circulante efectivo está normal. Entonces, en este caso sería hipovolémico y este sería euvolémico. ¿Por qué pasa esto? Pues acá esto se llama algo que balance glomerulotubular. Si disminuye si disminuye el volumen circulante efectivo, pues va se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que hace que aumente la tasa de filtración glomerular, listo, por la contracción de la arteriola eferente. Entonces, aquí va a disminuir lo que se llama la presión capilar, porque la mayoría del agua se fue al túbulo. Entonces, al disminuir la presión oncótica, se va a reabsorber más agua aquí en los túbulos, lo que va a causar algo que se llama arrastre por solvente. Entonces, al reabsorber más agua, también se reabsorbe más urea a través del transporte paracelular aquí en las uniones estrechas. ¿Listo? Entonces, por eso es que al disminuir la volemia, la fracción excretada de urea, de ácido úrico, perdón, va a estar disminuida. También se puede utilizar la fracción excretada de urea. ¿Y qué es lo importante de esto? Que lo más importante aquí es diferenciar el SIAD, ¿no? Porque las dos principales causas de hiponatremia son el uso de diuréticos tiacídicos y el síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética. Entonces, una fracción excretada de ácido úrico mayor al 12% sugiere que hay euvolemia, como les había dicho, y entonces tiene una sensibilidad y especificidad alta para el SIAD, independientemente si la persona está usando diuréticos o no. Aquí quisiera preguntar si algún estudiante se acuerda de causas de SIAD, causas de SIAD, medicamentos o cosas que nos puedan dar SIAD. Bueno, entonces, Em, dime. Carcinoma pulmonar de células pequeñas es Muy bien, uno. entonces el SIAD puede ser un síndrome paraneoplásico por un carcinoma de células pequeñas pulmonar sobre todo. ¿Qué más? El Infecciones. bueno, algunas infecciones se afectan al sistema nervioso central, pero entonces clasifiquemos esas en trauma del sistema nervioso central y neurocirugía, sobre todo las que son cirugías de la adenohipófisis, de la neurohipófisis, pueden causar SIAD. Y traumas, trauma craneoencefálico, aumenta la secreción de vasopresina.
Y medicamentos. ¿Qué medicamentos? Eso es muy importante saberlo. ¿Qué medicamentos pueden dar CIAT? Oxitocina. No, la oxitocina no. Bueno, entonces, eh, anticonvulsivantes, sobre todo la carbamazepina, antidepresivos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y algunos antineoplásicos. ¿Listo? La ciclofosfamida y el cisplatino pueden dar CIAT. Sí, es importante tener eso, saber tener eso en mente porque, pues, como les dije, las principales causas de hiponatremia son el uso de diuréticos tiazídicos y el síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética. Bueno, entonces ahora sí el manejo. Vamos a empezar con la hiponatremia aguda o hiponatremia con síntomas de severía, que ya les dije cuáles son, sobre todo síntomas que tengan compromiso neurológico. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la meta en este caso de hiponatremia aguda o hiponatremia con síntomas de severía? Es un aumento de la concentración de sodio extracelular con soluciones hipertónicas para prevenir herniación cerebral. ¿Listo? Entonces, estas son las indicaciones. Hiponatremia severa sintomática, bien sea aguda o crónica. Hiponatremia aguda sintomática. Hiponatremia aguda sintomática, que haya disminuido más de 10.000 equivalentes la concentración de sodio extracelular, o que uno sospeche que el paciente tiene hipertensión intracraniana o patología cerebral, un tumor cerebral que puede aumentar la presión y pues lo hace más susceptible a que aumente mucho la presión intracraniana y termine en herniación del tallo cerebral. Bueno, entonces, estos pacientes, sobre todo los que tengan hiponatremia severa sintomática, deben ir a UCI. Los demás se pueden hospitalizar normal, pero estos deben ir a UCI. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? En este tipo de hiponatremia, las indicaciones que les dije, lo ideal es aumentar la concentración de sodio extracelular 1 a 2.000 equivalentes por litro por hora hasta llegar a 4, hasta aumentar 4 a 6.000 equivalentes por litro en 6 horas. Y uno ahí se detiene. ¿Listo? Se detiene porque no podemos sobrecorregir al paciente. Como les dije, en este agudo, hacemos un tratamiento rápido porque, pues, aparte de la herniación cerebral, este mecanismo que les dije de adaptación a la disminución de la osmolaridad extracelular en las células, pues no está establecido. Entonces, no va a ser tan peligroso aumentar rápidamente la concentración extracelular, a diferencia de la crónica, que ya vamos a ver. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La guía recomienda no calcular el sodio, sino manejar con bolos ya establecidos, ¿sí? Para disminuir la probabilidad de errores en este caso, porque pues aquí pesa más la probabilidad de que el paciente se muera por edema cerebral. Entonces le vamos a dar un bolo de 100 mililitros, pues en 10 minutos de cloruro de sodio al 3%, vamos a medir el sodio cada 20 minutos y vamos a repetir hasta alcanzar la meta que les dije, ¿sí? La idea es alcanzar la meta en 6 horas de aumentar la concentración de sodio en 6.000 equivalentes. Una vez hayamos alcanzado la meta, entonces vamos a ver podemos seguir el algoritmo acá que les había dicho, entonces podemos medir la osmolaridad urinaria, podemos medir el sodio urinario y tratamos la causa subyacente, ¿sí? Que probablemente sea CIAT o TSIS. Y es importante monitorear el gasto urinario cada hora para disminuir la probabilidad de sobrecorrección. En la guía dice que más de 1 mililitro kilo hora de minuto de gasto urinario se asocia a sobrecorrección. ¿Listo? Esto es tanto para la aguda como para la crónica. Ahora, en la hiponatremia crónica, que no tenga síntomas de severía, entonces aquí la meta va a ser diferente. Aquí tenemos que corregir el sodio muy lentamente para evitar daño celular osmótico. ¿Por qué? Porque como les mencioné al principio, estas células ya se adaptaron a la hipoosmolaridad que está alrededor, entonces disminuyeron sus osmoles, por lo tanto, si aumentamos mucho el sodio, ¿qué va a pasar? Esas células van a tener una osmolaridad muy baja, ¿no? Por lo tanto, van a sacar toda el agua y se disminuye el volumen intracelular y se pueden romper, se mueren. Entonces, como les dije, esto es muy importante, sobre todo en el sistema nervioso central, en la mielina. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si hay factores de riesgo para eso, que se llama síndrome de desmielinización osmótica. ¿Listo? Es lo que les acabo de decir. Una hiponatremia crónica, si corregimos el sodio rápidamente, sobre todo las células de la mielina, pues que en el sistema nervioso central son los oligodendrocitos, van a morir por la corrección rápida de sodio, porque se van a comenzar a deshidratar, porque ya están adaptados a la osmolaridad baja. Entonces tenemos estos criterios para riesgo elevado de síndrome de desmineralización osmótica. Entonces, una concentración de sodio muy baja, hipocalemia, alcoholismo, malnutrición o enfermedad avanzada del hígado. ¿Listo? Entonces, si el paciente tiene alguno de esos,
nuestras metas van a cambiar. Entonces, dependiendo del riesgo que tenga el paciente de síndrome de desmineralización osmótica, tenemos una meta de sodio. Entonces, si tiene riesgo elevado, la meta máximo, lo máximo que le podemos aumentar es 8 equivalentes por litro en 24 horas. Eso significa que si el paciente está en 120, máximo le podemos aumentar la concentración en 24 horas a 128 equivalentes por litro. ¿Listo? Si tiene riesgo normal, o sea, si no tiene nada de esto, la meta de sodio en el día pues puede aumentar un poco más. ¿Listo? ¿Qué les digo? Entonces aquí es lo mismo, tenemos que monitorear el gasto urinario y aquí se monitorea el sodio. Si recuerdan en la aguda era cada 20 minutos, aquí se puede monitorear el sodio cada 4 a 6 horas. Entonces, ¿cómo vamos a reponer ese sodio? Entonces primero tenemos que calcular cuánto va a subir la concentración de sodio por cada litro de la solución a usar. ¿Eso cómo se hace? Con esta fórmula, que es la que más se usa. Entonces es infusión de sodio de la solución que vamos a usar. Entonces tenemos diferentes soluciones. Podemos usar isotónica o hipertónicas, ¿no? Entonces tenemos que saber el número de miliequivalentes por litro que va a tener esa solución. Entonces si es solución salina al 0.9%, que es isotónica, aproximadamente va a tener 154 equivalentes, y si es al 3%, 513 equivalentes. Este numerito es el que vamos a poner acá. ¿Listo? Menos el sodio sérico sobre el agua corporal total más 1. El agua corporal total, no se les olvide, si es hombre, es el 60% del peso, y si es mujer, el 55%. Y ese es el número que se pone acá. Y eso nos va a dar el valor de cuánto va a subir el sodio por cada litro de esta solución. Entonces, aquí tenemos, aquí pues no me va a poner a hacer la fórmula, pero si la hacen, les va a dar lo siguiente. Entonces, un paciente masculino que pesa 75 kilos y tiene sodio en 126 equivalentes por litro. Obviamente, pues es una hiponatremia crónica para hacer esto. Entonces, si usamos solución salina al 0.9%, según esto, si cuando infundamos un litro de esa solución, la concentración de sodio extracelular va a subir en 0.6 equivalentes por litro. Y si usamos al 3%, un litro va a subir esa concentración en 8.41 equivalentes por litro. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a calcular nuestra meta. Si esto simplemente es hacer una regla de 3, si un litro nos va a subir esto y ya tenemos nuestra meta, entonces, ¿cuántos litros le tenemos que aplicar de esa solución para alcanzar la meta? Entonces, si vamos a utilizar cloruro de sodio normal al, 0. Al 3%, por ejemplo, entonces tenemos que reponer 951 cc en 24 horas. ¿Sí? Si nuestra meta es 8 equivalentes, si tiene riesgo de síndrome de desmineralización osmótica aumentado. ¿Listo? Y después de eso, pues lo vimos por la hora para ver cuántos cc hora le vamos a dar. Entonces, ¿qué solución vamos a usar? Va a depender después del estado volémico del paciente. Si es hipovolémico, podemos usar solución salina al 0.9%, pues porque le vamos a ayudar al paciente, vamos a utilizar más litros, obviamente. Entonces, podemos ayudar al paciente en ese estado hipovolémico. Si es euvolémico, lo ideal es usar al 3%, ¿no? Porque no queremos sobrecargar al paciente de líquidos. Y aquí lo ideal es restringir los líquidos también, el consumo de agua a 500 a 1000 cc cada 24 horas. En estas hiponatremias euvolémicas, hay algunas guías que varían en la recomendación de usar estos medicamentos. ¿Alguien sabe qué es la D-meclociclina? Bueno, entonces, cuando hablo de euvolémica estoy hablando principalmente del CIAT. Entonces, tanto la D-meclociclina es una tetraciclina que lo que va a hacer es inhibir el receptor de vasopresina. Entonces, por ejemplo, en un CIAT, los vaptanes son antagonistas del receptor de vasopresina, entonces es lógico pensar que en un CIAT, pues un vaptan, tolvaptan nos pueda servir para bloquear. Lo que pasa es que, como les digo, las recomendaciones varían. Entonces, estos vaptanes están sobre todo más recomendados si es refractario, o sea, si ya le infundimos y el paciente todavía no quiere, ya le restringimos el uso de líquidos y el paciente todavía tiene un sodio bajo, se puede considerar usar vaptanes. ¿Listo? Si es hiperpolémica, entonces aquí tenemos que restringir más los líquidos. Se puede utilizar diuréticos de asa, ¿listo? Porque los diuréticos de asa van a hacer que se excrete más cantidad de agua que de sodio, entonces incluso con un solo diurético de asa, sobre todo la furosemida, pues la concentración de sodio pues, puede llegar a normalizarse si es hipervolémica. Y acá se puede considerar usar vaptanes también, porque lo que les dije, síndrome nefrótico y
y falla cardíaca, aumenta la liberación de vasopresina. Entonces aquí sí está más estandarizado cuando es hipervolémico. Y es importante que sepan pues que los baptanes pueden causar falla hepática. Entonces, en un paciente con cirrosis, que vimos que la cirrosis, pues, por aumento de la presión, de la capacitancia de la vena porta, pues, dan hiponatremia hipotónica hipervolémica, entonces en esos, pues sí, más restricción con los baptanes. Creo que, a ver, bueno, antes de esto, no sé si algún estudiante sabe cómo diferenciar un líquido acítico, o sea, cómo el análisis de un líquido acítico nos puede ayudar a saber si un paciente tiene, eh, si la asitis es por cirrosis. Pues para eso se supone que se hace como la división de que si es como menos de 1,1 si no estoy mal, Sí. em, pues indicaría que es por una causa como hipertensiva portal. Bueno, es al revés. Entonces, uno resta la albúmina sérica y la albúmina del líquido acítico. Si es mayor a 1,1, uno piensa que la causa es hepática. ¿Listo? Y después uno analiza las proteínas. Si es a menor a 2,5, decimos que la causa de esa asitis es cirrosis. Pero bueno, muy bien. Entonces, muy bien. Ahora, las complicaciones, por último, las complicaciones que podemos tener de la hiponatremia, pues lo que queremos evitar como tal es el edema cerebral, la hipertensión intracraneal y la herniación cerebral. Podemos tener edema pulmonar no cardiogénico por la misma razón de la disminución de la osmolaridad. Hay fracturas óseas, de hecho hay algo que se describe como osteoporosis inducida por hiponatremia, que aún no se sabe muy bien el mecanismo. Y pues aparte de que pues estas personas que van a tener un volumen circulante efectivo, pues tienen más probabilidad de síncope ortostático, entonces pues se pueden caer más, sobre todo los adultos mayores. Daño neurológico permanente, hemorragia cerebral eh, y el síndrome de desmineralización osmótica. La hemorragia cerebral es prácticamente por lo mismo, porque como si sobrecorregimos el sodio, eso hace que los capilares, pues que el agua de las neuronas comience a salir y puede alterar los capilares y terminar dando hemorragia. Pero la principal complicación, que es que queremos evitar a toda costa, es el síndrome de desmielinización osmótica. Entonces, es el daño en la sustancia blanca, ¿sí? En la mielina, por el aumento abrupto de la osmolaridad. Entonces, el principal tipo se llama mielinolisis pontina central, ¿sí? Porque esos son la sustancia blanca del puente es lo que más se va a afectar. También podemos tener mielinisis extrapontina en el tálamo, en los núcleos basales, en la corteza, pero esa es más rara. ¿Listo? Entonces, el principal es la mielinolisis pontina central. Este síndrome se puede dar posterior a varios días de la corrección de la hiponatremia y los síntomas pues van a ser si pensamos en lo que hay en el puente anatómicamente, o sea, los núcleos y los tractos que hay en el puente, pues vamos a ver más o menos qué podría presentar el paciente. Entonces, alteración del estado de conciencia, ¿no? Porque ahí en la formación reticular, pues se regula el estado de conciencia en el puente, la formación reticular va desde el bulbo raquídeo hasta el mesencéfalo, entonces pasa por el puente y si ahí está ahí, pues altera la conciencia. Un síndrome de encarcelamiento, ¿sí? Que es que el paciente está consciente pero no puede hablar, tiene cuadriparesia. Lo mismo cuadriparesia, ¿no? Porque ahí va el tracto corticoespinal, del tracto piramidal, y por afectación de los núcleos de los pares craneales, entonces podemos tener disartria, disfagia, no se les olvide que por ahí pasa el núcleo ambiguo, el facial, ¿no? El facial nace del puente, diplopía, ya en el puente también nace el núcleo de 6 del accesorio, entonces esos síntomas nos orientan a que el paciente está sufriendo un síndrome de desmineralización osmótica. El manejo de esto es principalmente de soporte, es una catástrofe que ocurre. Entonces, ya para terminar, entonces, pues unas conclusiones muy generales que les pueden servir. Entonces, no se les olvide que la hiponatremia va a tener diferentes efectos, tanto en la distribución del agua corporal total y el volumen circulante efectivo, que no son lo mismo, ¿sí? Una depende del sodio y otra depende de la osmolaridad. El edema cerebral es el principal problema de la hiponatremia y lo que queremos evitar, sobre todo cuando se presenta agudamente o cuando es severamente sintomática. No se les olvide que existen diferentes tipos de hiponatremia, clasificados tanto por la osmolaridad y si es hipotónica también por el volumen, el estado volémico del paciente. Y según eso nos puede orientar a la causa.
las principales causas de hiponatremia son SIAD, no se les olvide las cosas que pueden causar SIAD, y el uso de diuréticos tiazídicos. En hiponatremia aguda o severamente sintomática debemos dar un manejo agresivo. Uno, pues porque las células no se han adaptado a la hiposmolaridad extracelular, entonces pues el síndrome de desmineralización osmótica es menos probable que ocurra. Entonces debemos aumentar el 6.000 equivalentes en 6 horas con la solución salina al 3%. En hiponatremia crónica, en general, se aumenta máximo 8, ¿sí? Porque concluimos que todos los pacientes tienen aumentado el riesgo de síndrome de desmineralización osmótica, entonces esto es muy probablemente el límite que siempre se utiliza para corregir la hiponatremia crónica, 8.000 equivalentes por litro en 24 horas. Ese número es clave. Nunca se debe usar el cloruro de sodio para tratar el SIAD. Cloruro de sodio al 0.9% para tratar el SIAD porque empeora la hiponatremia. ¿Listo? Porque el sodio se va a orinar y, y el agua que viene acompañado de ese sodio pues va a comenzar a aumentar. Entonces siempre el SIAD o en general las eubolémicas se va a tratar con solución salina al 3%. Y por último, el síndrome de desmineralización osmótica pues va a ser la principal complicación del tratamiento de hiponatremia y es la razón por la que en hiponatremia crónica debemos dar lentamente la corrección de sodio. Bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias. Gracias a los estudiantes. Por favor, ¿me recuerdan quiénes fueron los que participaron? O bueno, me escriben por WhatsApp. ¿Listo? Entonces, que les vaya muy bien. No sé si tengan alguna pregunta. Gracias. Con gusto. Andrés, Gracias. ¿puedes compartir Bueno, las diapositivas? Gracias, Andrés. Hola, ¿no será que nos puedes compartir las diapositivas, por favor? sí, yo se las comparto. Tú eres estudiante, las mando por el grupo de medicina interna. Y Dale, pues gracias. aquí también las comparto. Uf, Bueno, que les vaya muchísimas muy bien. gracias, Andrés. Listo, Andrés, muchas gracias. Estuvo 20 de 10 la charla. Igual creo que en la grabación te la paso y queda quienes participaron. Sí, sí, listo. Ustedes suben las grabaciones a YouTube, ¿cierto?